¿Me escuchan ahora? Sí, yo sí te escucho. Ahora sí. Ok. Es que tenía problemas con el micrófono. Disculpen, ya está. Es que tenía problemas con el micrófono. No sé qué pasó. Bueno, empezando con nuestro tema que nos tocó su inmunización feto-materna. Pues antes de... Ay, me cambian los diapositivos. No. Ya. Antes, hay que saber que el proceso de inmunización del RH va a ser un proceso inmunológico creado, o más bien, donde van a intervenir tanto los eritrocitos del feto como de la madre. En este caso, perdón, los eritrocitos del feto y los anticuerpos de la madre. En este caso, los anticuerpos, la madre va a generar anticuerpos cuando tiene un RH negativo, porque pues no tiene el antígeno RH, ¿no? O sea, cuando se embaraza y el producto tiene un RH positivo, entonces el cuerpo empieza a crear anticuerpos para atacar a los eritrocitos fetales. Y pues bueno, el sistema RH es importante en la patología, en esta patología que vamos a ver. Y pues el factor RH va a ser una mucoproteína específica en la membrana de los eritrocitos. Y pues esta tiene una gran capacidad antigénica. El sistema RH va a estar formado por 26 antígenos, pero los más importantes, los de mayor relevancia para la patología que vamos a ver, va a ser el sistema CDE, con los antígenos C, D, E y DU. El más importante de todos estos va a ser el antígeno D, porque es el que tiene más capacidad inmunológica. Y pues tenerlo presente va a ser el equivalente a que tengamos un RH positivo. Va a ser el responsable del 90% de los casos de enfermedad hemolítica perinatal. Y pues es el más importante, ¿no? Ahora, también se menciona que el factor DU, el DU, se comporta como un factor RH negativo, o sea que no sé, como que no se detecta, a pesar de que en la prueba que hacemos con las gotitas de sangre y las soluciones estas, o sea, va a haber aglutinación, por lo que nosotros estaríamos viendo que es un RH positivo. Sin embargo, podría significar que sea negativo por el factor DU del RH. Ahora, debido a que durante, pues en los últimos años, la profilaxis contra la inmunización contra el antígeno D específicamente con inmunoglobulinas, pues el antígeno D ya no es como que el único causante de la enfermedad hemolítica perinatal. También van a estar los antígenos menores. Y pues estos antígenos menores están en sistemas, los más importantes son el sistema KEL y el sistema DOFI. El sistema KEL con su antígeno K y el sistema DOFI con su antígeno FYA, que son los más importantes. Y pues en este caso, la mayoría de las pacientes con inmunización por estos sistemas, pues va a ser porque tienen un antecedente de transfusión, o sea que generan anticuerpos ante una transfusión incompatible, por así decirlo. Y bueno, para que se dé la hemólisis, hay 3 requisitos, por así decirlo, ¿no? El primero de los requisitos va a ser que pase una cantidad suficiente de sangre fetal a la circulación de la madre. Estos eritrocitos fetales que van a pasar, obviamente, tienen que ser RH positivos para que se genere la enfermedad, o sea, la hemólisis. Y pues en la bibliografía menciona que 1 mililitro de sangre fetal es suficiente para generar todos los procesos. Y pues a este paso de sangre también se le conoce como hemorragia fetomaterna. Y pues aquí en este cuadrito tenemos como que las causas
por ejemplo, la pérdida del embarazo, ya sea por un embarazo ectópico, por un aborto o por muerte fetal, los procedimientos, en este caso, los mismos procedimientos que nos sirven para el diagnóstico que vamos a ver más adelante, para el diagnóstico de esta patología, pueden causar hemorragia fetomaterna. Y pues también otros como el parto, traumatismos, hemorragias vaginales inexplicables y la versión cefálica externa que habíamos visto cuando era la situación transversa y eso, ¿no? El segundo requisito va a ser la producción de anticuerpos maternos que puedan cruzar la barrera placentaria, ¿no? Entonces, en la respuesta primaria van a ser básicamente anticuerpos IgM, que pues tienen alto peso molecular y no pueden atravesar la barrera placentaria. En la respuesta primaria pues es débil y tardía, puede tardar hasta 6 meses. Y pues es gracias a esta respuesta primaria que pues nosotros podríamos pensar que en un primer embarazo no puede haber hemólisis a pesar de haber inmunización, porque pues no le daría tiempo al cuerpo de generar, al cuerpo de la mamá de generar anticuerpos para hacerle daño al bebé. Sin embargo, en esta respuesta primaria o en esta idea que les acabo de dar, entra en juego lo de las transfusiones, porque las madres pueden estar sensibilizadas a la hora de tener su primer embarazo con transfusiones o como dice aquí arribita, por la teoría de la abuela. La teoría de la abuela la menciona Williams. Quiere decir que una mujer que da luz a una niña, una mujer RH positiva da luz a una niña RH negativa. Cuando la niña crece y se embaraza, pues esa RH negativa no va a haber, si su producto va a ser RH positivo, pues no habría como que como que en el pensamiento coloquial no habría problema, ¿no? Porque pues no le va a dar chance a sus anticuerpos. Sin embargo, como la abuela del nuevo producto pues era RH positivo, la madre o sea, la mamá del nuevo producto va a tener anticuerpos, o sea, va a estar sensibilizada. Y en estos casos, pues sí puede haber hemólisis desde el primer embarazo. Sin embargo, no es como que muy frecuente, solo se presenta como que en el 0.4 o 2% de todos los casos, ¿no? Y pues la respuesta más importante va a ser la respuesta secundaria, que son por los anticuerpos IgG, específicamente las subclases IgG1 y IgG3. Y pues estos, pues sí, atraviesan la barrera placentaria, son los causantes de la hemólisis. Sin embargo, su efecto con los eritrocitos fetales va a ser mínimo hasta los 4 meses, por lo que se dice que pues esta respuesta secundaria pues no es como que no va a haber como que hemólisis o una complicación en los primeros meses del embarazo, porque pues como vemos aquí es mínima, la producción es mínima hasta los 4 meses. Y pues no sé si pueden ver el cuadrito que tengo aquí abajo que dice incompatibilidad del ABO. Bueno, se menciona que la incompatibilidad ABO va a ser como que un factor protector, porque esta incompatibilidad va a hacer que se destruyan los eritrocitos, que pueden ser RH positivos, que no van a, o sea, antes de que el antígeno D o cualquier antígeno en estos eritrocitos RH positivo provoquen alguna respuesta, pues estos eritrocitos se van a destruir antes de que eso pase. Y la hemólisis producida por la incompatibilidad ABO no es una hemólisis tan severa, por así decirlo, como la provocada por el RH, porque pues no produce tantas manifestaciones clínicas y ya el manejo es más como que para neonatología en estos casos, no nos concierne tanto. Y el tercer requisito que se requiere
es que los eritrocitos fetales que ya se cubren por los anticuerpos de la madre, se tienen que destruir estos en el sistema fagocítico mononuclear del feto. Y en este caso, el lugar principal va a ser el vaso, ¿no? Y pues esta hemólisis siempre va a depender de la cantidad de anticuerpos que van a estar unidos a la membrana eritrocitaria y al número y la actividad de los fagocitos fetales en el sistema fagocítico mononuclear. La fisiopatología del no sé si es muy rápida, la verdad. Esta gráfica o este algoritmo, no sé cómo decirlo, este mapa este mapa del cego menciona, ¿no? Por ejemplo, no sé si ven mi cursor, aquí arribita donde dice producción materna de anticuerpos por el antígeno, en este caso el anti-D. Estos anticuerpos van a entrar a la circulación fetal, o sea, los van a cubrir, y pues se va a producir la hemólisis extravascular que ya habíamos hablado anteriormente, que se va a dar principalmente en el vaso y así. Las consecuencias de la hemólisis extravascular pues van a ser la hiperbilirubinemia y la anemia fetal. En la anemia fetal, pues obviamente no hay suficientes eritrocitos para llevar el oxígeno a los tejidos, entonces va a haber anoxia hística, puede haber insuficiencia cardíaca también, pero la anemia fetal también va a causar que se produzcan más eritrocitos, que se estimula la producción de más eritrocitos, pues la anemia, ¿no? Entonces, esta producción no solo va a ser en la médula ósea, va a ser también en tejidos extramedulares, y en este caso va a ser en el hígado y en el vaso. Esta hematopoiesis extramedular va a provocar cambios estructurales en estos tejidos. Por ejemplo, en el hígado. En el hígado, pues, el parénquima hepático normal va a ser sustituido por tejido eritropoyético y fibroblástico para darle preferencia a la producción de nuevos eritrocitos. Y pues este cambio estructural que como que reduce el parénquima hepático, puede comprimir el tejido hepático normal, el que es el funcional normal, que puede producir a su vez o una hipertensión portal que provoca citis o una disminución del metabolismo hepático. Y estos dos, tanto la citis como el metabolismo hepático reducido, pues el metabolismo hepático reducido va a hacer que no se produzcan las proteínas en el hígado, ¿no? En este caso la albúmina. Entonces va a haber una hipoalbuminemia, que pues ya sabemos que la albúmina es la proteína principal en la presión colosmótica de los vasos. Entonces se va a extravasar líquido, y este líquido de la hipoalbuminemia combinado con el líquido de la hipertensión portal por de la citis provoca o ocasiona una de las complicaciones más graves de la hemólisis, de la enfermedad hemolítica perinatal, que en este caso es el edema generalizado, también se le llama hidropesía. Más adelantito les voy a explicar más de eso. Aquí está. Los cuadros principales, pues el principal va a ser la anemia hemolítica neonatal, en el 40 y los 45% de los casos, que normalmente es benigna, puede pasar inadvertida, y la bilirrubina indirecta no va a exceder los 16 miligramos por decilitro. Ahora, el otro cuadro que puede haber es la ictericia grave recién nacido, que los niños pues van a nacer con tinte ictérico a las pocas horas de nacido, pueden tener hepatosplenomegalia como ya hemos visto, y también pueden presentar kerníctero. Y esta es la más grave, la que les mencionaba hace un momento, es la hidropesía generalizada, que pues va a ser, a pesar de que es infrecuente, es muy grave en caso de presentarse. Y su diagnóstico siempre va a ser intraútero por ecografía. Y pues los niños presentan aspecto característico que se llama aspecto de Buda, porque pues aquí está una foto, ¿no? Ya saben cómo se ve en Buda. Y eso es todo por mi parte. Falta la siguiente parte que se la voy a explicar a mi compañera, la de diagnóstico, tratamiento y prevención. No sé si quiere agregar algo hasta aquí. Sí, claro. Por eso estaba yo activando ahorita el micro. No sé si me escuchan bien. Bueno, en general, este diagnóstico de la hidropesía por ultrasonido no solamente se puede apreciar
pues prácticamente cambios en la estructura del abdomen, de la circunferencia abdominal del producto, sino en general a través de la piel y pues se forma como un halo, de hecho es el doble halo a nivel de las estructuras del cráneo, es donde también se puede iniciar a establecer el diagnóstico, ¿no? Y esto es importante porque pues eso nos habla de que las posibilidades de apoyar al producto son muy complicadas y muchas veces cuando se diagnostica es porque están ya por fallecer, ¿no? Afortunadamente, de un tiempo para acá, pues se han estado haciendo más cosas para tratamos de tener el manejo completo en este tipo de casos, porque algunos procedimientos no se pueden hacer todavía, como por ejemplo la transfusión intraútero, etcétera, ¿no? Pero sí podemos nosotros manejar a las pacientes desde antes de su gestación si ya sabemos que son RH negativo, ¿no? Entonces, es importante tener siempre el diagnóstico, tener siempre los resultados de laboratorio, aunque parezca increíble, en la actualidad me ha tocado ver a 2 o 3 pacientes que no tienen idea de qué tipo de sangre son, y pues obviamente sí puede pasar, ¿no? El hecho es que nosotros tenemos que tener en consideración que cuando solicitamos laboratorios de control en los pacientes, tenemos que tratar de pedirles grupo y RH, aunque las pacientes nos digan a veces que lo saben, pues es preferible tenerlo en el expediente. Adelante, no sé si quieran preguntar algo o agregar algo más. El libro del Doctora, apego de mucho tiempo es muy bueno. Perdón, te escucho. Le iba a preguntar si esas pruebas del grupo de RH se piden desde el principio del embarazo. Sí, de hecho, desde antes se puede. ¿Cuál dices? ¿Qué tipo de pruebas? ¿La CUMS o el CUMS? No, el grupo sanguíneo. Ah, sí. Se puede solicitar desde que la paciente inclusive quiere intentar embarazarse. O sea, el caso es que la paciente sepa y corrobore su tipo sanguíneo antes de la gestación. En caso de que la paciente resulte ser RH negativo, pues entonces podríamos nosotros, cuando inicia el tratamiento, hacerle algún tipo de pruebas que vamos a ver también, me imagino, más adelante, que nos pueden ayudar inclusive para poder vigilar la sensibilidad que pueda tener la paciente. Gracias, doctora. Adelante. Continuamos entonces. Buenas tardes, doctora. ¿Me escucha? Sí, buenas tardes, bonita. Adelante, Ok, hija. entonces vamos a continuar con el diagnóstico, la prevención y el tratamiento. Esto cambia. Ok, entonces el diagnóstico tenemos que a toda mujer gestante desde su primera visita prenatal se le va a determinar, como habíamos mencionado, el grupo sanguíneo y el factor RH. También tenemos que hacer el CUMS indirecto. En lo que respecta a la anamnesis que vamos a realizar, nos podemos enfocar en 2 tipos de situaciones, ¿no? En el cual la mujer embarazada es RH negativo y su pareja es RH negativo. Y otra opción, de que la mujer sea RH negativo y el esposo sea RH positivo. Por lo tanto, podemos como que irnos enfocando o ir dirigiendo nuestra anamnesis hacia estos aspectos. Entonces le podemos preguntar a la paciente si, por ejemplo, entre sus antecedentes obstétricos tuvo algún tipo de aborto, si hubo muertes intraútero, cuál fue el estado en el que pues estuvieron sus bebés, si es que tuvo obviamente partos anteriores, si hubo, por ejemplo, con respecto a los bebés, ictericia neonatal, si los hijos requirieron algún tipo de fototerapia, etcétera. Y también antecedentes hematológicos, como nos había mencionado nuestro compañero anteriormente, porque pues puede haber se puede sensibilizar la paciente desde una transfusión o algún tipo de hemoterapia. Esto lo tenemos que hacer, es muy importante que lo hagamos porque generalmente la enfermedad hemolítica perinatal va a ser más grave en casos sucesivos de embarazo. Entonces tenemos que realizar estudios hematológicos completos para determinar el factor DU que nos había comentado nuestro compañero, el genotipo RH y realizar screening de anticuerpos irregulares. Esto se va a realizar mediante el test de CUMS indirecto
y su determinación va a ser en microgramos sobre mililitro y también mediante la técnica ELAD. Entonces, tenemos que realizar estos estudios y si tenemos un positivo y tiene una titulación 16 y realizamos un ELAD también, resultado menor de 0.5 a 0.8 microgramos sobre mililitro, nos encontramos ante una isoinmunización leve a moderada. En cambio, si tenemos un CUMS positivo y una titulación mayor de 1 a 16 y un ELAD mayor a 0.8 hasta 4 microgramos sobre mililitro, nos vamos a encontrar ante un caso de isoinmunización grave. Cabe mencionar que cuando es mayor a 4 microgramos sobre mililitro, nos encontramos ante una afectación realmente severa. Tenemos que realizar este screening en citas posteriores, que serían a la semana 20, 24 y 28. En la semana 28 debería ser cuando nosotros apliquemos la profilaxis. Si sí la aplicamos, pues no se va a tener que realizar más, como que más determinaciones. Sin embargo, si no la aplicamos, pues vamos a tener que hacer más determinaciones a la semana 32 y 36. Cuando llegue el momento del parto, vamos a determinar en la sangre del cordón el grupo sanguíneo, el factor RH, el factor DU y el test de CUMS directo. Bueno, entonces, como ya les había comentado, está el caso de que la paciente esté ya sensibilizada o bien durante el embarazo actual se sensibilice. Por lo tanto, tenemos que enfocarnos en lo siguiente. Tenemos que hacer el estudio hematológico de la pareja, donde vamos a determinar pues lo de la pareja, ¿no? El grupo sanguíneo, su genotipo RH. Si el padre es RH positivo, pues hay dos posibilidades. Una, que sea homocigoto, por lo tanto, todos sus hijos del señor van a ser RH positivo. En cambio, si este es heterocigoto, hay un 50% de probabilidad de que el bebé sea RH negativo positivo. Entonces, también nos puede ayudar nos va a servir determinar el tipo de sangre fetal mediante la funiculocentesis o el PCR de células amnióticas. A su vez, vamos a poder checar como que darle seguimiento a esto a través de la exploración ecográfica que ya conocemos todos, que nos va a ayudar obviamente para valorar la edad gestacional, la biometría, el perfil biofísico fetal y podemos aquí a través de él buscar signos relacionados con la enfermedad. El seguimiento se debe de realizar cada 21 o 30 días y los signos ecográficos que nos pueden indicar que hay una afectación a nivel fetal, como lo habíamos visto en fisiopatología. Hay los directos y los indirectos. En los directos se encuentra el doble halo cefálico, la cardiomegalia, que si se acuerdan estaba como que en el esquema. Hay derrame pleural pericárdico, hepatoesplenomegalia. La citis suele aparecer generalmente cuando la hemoglobina es menor a 7 gramos sobre decilitro. También podríamos encontrar hidrocele y el anasarca generalizado. Entre los signos indirectos tenemos alidramios, aumento del grosor placentario y aumento del diámetro de la vena umbilical. Otros estudios que nos pueden ayudar son, por ejemplo, la exploración a través del Doppler pulsado. Este nos va a ayudar, como ya hemos visto en las clases anteriores, a ver datos hemodinámicos que van a estar relacionados con el aumento del gasto cardíaco debido a la anemia fetal. A través de él vamos a medir la velocidad del pico sistólico de la arteria cerebral media. Si este está aumentado, pues se relaciona con la anemia severa a grave, porque pues hay una respuesta rápida de las arterias cerebrales a la hipoxemia que está sufriendo el feto. Como que el Doppler pulsado, esta técnica, más bien va a ser como que fuerte predictor
de una anemia moderada severa, y mencionaba la literatura que no sirve mucho con respecto a la anemia leve. Entonces aquí nos daban estos datos de que si es mayor a 1.5 moms, la anemia era moderada a severa, y si era mayor a 1.29 era anemia leve. Otro estudio que podemos realizar es la amniocentesis. Esta nos va a ayudar a medir la bilirrubina indirecta, pues, del líquido amniótico. Va a ser menos agresiva, pero menos precisa que una funiculocentesis. Y aquí son suficientes hasta 10 mililitros de líquido amniótico para realizar el estudio. Cuando tenemos los resultados, estos se van a pasar a una gráfica que se llama gráfica de Liley, la que nos va a ayudar a relacionar la semana de la gestación con la severidad de la isoinmunización. Cabe mencionar que en un 2% de los casos, la realización de este estudio puede provocar hemorragias fetomaternas que pueden agravar la isoinmunización. Esta es la gráfica de Liley. Entonces tenemos aquí 3 zonas. Las puse como si fueran un semáforo para que se acuerden mejor, ¿no? Entonces, en la zona que está hacia arriba, la zona 3, vamos a encontrar una afectación de tipo severo, en el cual podríamos encontrar a un niño con eritroblastosis o hidrops fetalis e incluso muerte. En la zona 2, pues obviamente va a ser la afectación moderada a grave, en donde vamos a encontrar a un niño afectado con un CUMS positivo. Finalmente, en la zona 1, que es la más inferior, no va a haber afectación o va a haber una afectación pero muy leve. La precisión de esta va a ser mayor en el tercer trimestre, y especialmente si se disponen de varias lecturas que nos permitan comparar si aumentó o cómo fue desarrollándose a lo largo del embarazo. Ahora pasemos a la funiculocentesis. Esta va a ser la técnica más fiable para el diagnóstico exacto acerca de la situación fetal. Nos va a permitir establecer, el estado hematológico del bebé, lo que concierne, no sé, el hematocrito fetal y cosas por el estilo, y al bioquímico fetal con respecto al equilibrio ácido-base del feto. Esta va a estar indicada cuando los valores fueron elevados en el estudio que hicimos en la amniocentesis, o bien si encontramos valores elevados en la velocidad del pico sistólico que hicimos en el Doppler, con el Doppler de la arteria cerebral media. Y también nos va a servir para la realización de la transfusión intrauterina si vemos que el feto está gravemente afectado con una anemia terrible, ¿no? Entonces tenemos que el hematócrito, cuando nos referimos a un estado de anemia fetal severo, nos referimos a que existe un hematócrito menor al 30% o menor a 2 desviaciones estándar para la edad gestacional. La anemia fetal se va a definir como un valor de 2 desviaciones estándar por debajo de la media para la edad gestacional. Como ya les había mencionado, pues la anemia grave va a ser un hematócrito menor al 30%, o si la hemoglobina está menor a 8 gramos sobre decilitro. Los reticulocitos van a aparecer en la sangre periférica cuando el déficit de hemoglobina va a exceder a los 2 gramos sobre decilitro, mientras que los eritroblastos van a aparecer cuando hay un déficit de 7 gramos sobre decilitro. Esta es la funiculocentesis y, pues, como se podrán imaginar y ver, es difícil de realizar. Solo lo debería realizar personal capacitado. Se debe realizar, pues, menor a las 28 semanas de gestación, y obviamente nos puede causar complicaciones como son hematomas en el cordón, hemorragias fetales, bradicardia fetal e incluso muerte fetal en 1 al 2% de los casos. Y las ventajas que tiene la amniocentesis sobre la funiculocentesis
es que pues obviamente va a ser menos agresiva y va a permitir pues sí obtener material para tipificar el genotipo fetal mediante técnicas de PCR, pero este va a ser poco eficaz antes de las 28 semanas de gestación y pues igual tiene sus desventajas de que podría causar algún tipo de hemorragia fetomaterna hasta el 2%. Otra cosa que nos va a servir sería el registro cardiotocográfico que ya hemos visto en clases anteriores, donde ya sabemos que esta nos va a servir para detectar el estado de salud fetal y esta debe realizarse periódicamente. Cuando hay una disminución de la variabilidad latido a latido, las deceleraciones tardías y los patrones sinusoidales, pues vamos a pensar que estos son signos de grave afectación fetal. Cabe mencionar que la funiculocentesis y la amniocentesis solo se deben de reservar para casos graves. ¿Quiere mencionar algo, doctora, antes de que pasemos a la prevención? No, bonita, de hecho estoy esperando la prevención. Adelante, hija. Ok. Bueno, con respecto a la prevención, tenemos a la gamma-globulina anti-D dentro de las 72 horas siguientes al parto. Esta se debe de administrar a toda gestante RH negativo no sensibilizada, cuyo recién nacido o cuyo bebé sea RH positivo y que no tenga anticuerpos anti-D activos circulantes. La dosis es de 300 microgramos por vía intramuscular y esta llega a cubrir hasta 30 mililitros de la hemorragia fetomaterna. Mencionaba el CEGO que si no se administra dentro de las primeras 72 horas tras el parto o tras el evento o tras un evento potencialmente sensibilizante que nos mencionaron al inicio por Sebastián, la inmunoglobulina se va a utilizar hasta antes de los 28 días posparto. Pero acá tengo una duda, doctora, o sea, sí se hace hasta los 28 días, porque la GPC solo mencionaba 72 horas y ahí lo dejaba. Bueno, en realidad se debería hacer a las 72 horas. Me voy a quitar esto porque me escucho. No sé si me escuchan. Normalmente lo hacemos Se escucha lejos. No le escucho. Siento que me escucho yo. No. ¿Me escuchan? ¿Me escuchas bien? Sí, ya se escucha. Ah, ok, bueno. Bueno, como les decía, normalmente manejamos a las pacientes dentro de las primeras 72 horas. Se trata de que siempre tengamos a mano la gamma-globulina, porque también pasa que pues no siempre es fácil para el familiar o para el paciente conseguirla, ¿no? Porque sí tiene un costo que no para todos es accesible. Pero cuando la tenemos en el hospital, normalmente a las pacientes se las manejamos a las 72 horas. Sí se puede manejar los siguientes 28 días, pero como que tendríamos que tener además de eso el control con las pruebas. Sin embargo, nos apegamos más a la guía de práctica, a la GPC, o sea, a las 72 horas siguientes al parto o a la evacuación, porque también se puede manejar después de un aborto. Sí. Ok, gracias, doctora. Adelante. Ok, entonces estas son indicaciones de antiinmunoglobulina en la mujer gestante RH negativa no sensibilizada. Tenemos lo que habíamos visto desde el inicio, pues lo que es la profilaxis, la rutina, ¿no? Entonces, a las 28 semanas de la gestación y después de las 72 horas posparto, si el neonato es RH positivo, vamos a administrar esta dosis de 300 microgramos cuando el grupo sanguíneo fetal, uno, o es desconocido o bien es RH positivo. Y mencionaba el libro que existe una alternativa en la que se aplican dos dosis, una a la 28 semana y la otra a la 34 de 120 microgramos cada una. Sin embargo, la GPC marcaba 150 microgramos, si no me equivoco. Sí, hizo 150. De hecho, Ajá. nos vamos a pegar
En esta ocasión en particular, en este tema, cómo lo maneja la GPC, porque inclusive, pues estas son preguntas también para el ENARM. 150 microgramos. Ahora, yo creo que aquí valdría la pena mencionar también el hecho de que para eso nos va a servir que nosotros le hagamos las pruebas de Coombs indirecto a la madre, también de forma seriada, para poder identificar la sensibilización que pueda tener. Entonces, en el caso en el que no esté sensibilizada, podemos dar la dosis de 300 microgramos, pero siempre y cuando tengamos también los parámetros que me imagino que ya los van a mencionar, los vas a mencionar, del Coombs indirecto. No sé, creo que sí. Adelante entonces. Bueno, seguimos con después de estos eventos sensibilizantes que tenemos que, después de técnicas de diagnóstico prenatal que ya vimos, como son la biopsia coreal, la amniocentesis o la funiculocentesis, también en el embarazo ectópico, porque al menos la GPC mencionaba que el 25% se ha comprobado que la sangre fetal como que pasa hacia la mamá en un aborto espontáneo o terapéutico y en mole hidatiforme, en la cual la GPC mencionaba que en particular esta debía ser de tipo incompleto o parcial, porque en una mola de tipo completo no existía la organogénesis. Entonces... Okay. Quiero nada más comentar algo, perdón, disculpa que te interrumpa. Sí, no se preocupe. Bueno, cuando mencionas esta cuestión del paso de la sangre fetal a la madre, aquí tenemos que tener claro algo, porque pues obviamente tiene mucho que ver cuánto pasaría a la madre para que pueda sensibilizar. No sé si alguno de ustedes lo sabe. ¿Alguien quiere comentar? Doctora, yo vi que la GPC decía que, por ejemplo, o sea, de que sí hay paso de sangre fetal hacia la madre, sí hay, y que va aumentando con los trimestres. Entonces, creo que pasaban 0.01 mililitros o el 3% en el primer trimestre, y luego iba aumentando al segundo el 12%, y al tercer trimestre hasta el 46%, pero no era... Como que todo esto era insuficiente para desencadenar una respuesta inmunológica. Exacto, por eso la pregunta, ¿cuánto se necesitaría para sensibilizar entonces a la madre? 1 mililitro, ¿no? Exacto. Esto también es importante, puede ser pregunta de examen de este módulo o puede ser pregunta de examen del ENARM, pero claro, no es necesariamente que estudiemos para contestar un examen, ¿verdad? Sino para que sepamos que cuando esto excede lo normal, que es el paso de sangre del feto a la madre, es cuando se da el proceso que genera una respuesta en la madre. Ahora bien, obviamente, lo menciono y hago énfasis en este momento porque acabas de mencionar el embarazo ectópico. O sea, aquí, en esta situación en donde hay una ruptura, inclusive por la ubicación de la implantación del embrión, es que esto pasa en forma masiva y puede alcanzar ese mililitro que es capaz de generar una sensibilización. Muy bien, adelante, continuamos entonces. Bueno, mencionaba el libro que si es antes de las 12 semanas de gestación, podríamos aplicar una dosis mínima de 120 microgramos de inmunoglobulina anti-D y tras las 12 semanas de gestación cambiaría a 300. Esto también cambiaría, ¿verdad, doctora? O sea, serían 150. De nuevo. Bueno. También tenemos el sangrado anteparto, que se va a dar por amenaza de aborto, si sospechamos acerca de una abruptio placentae, placenta previa o traumatismo directo sobre el abdomen, o bien una versión cefálica externa. Entonces aquí vamos a aplicar una dosis de 120 a 300 microgramos de inmunoglobulina anti-D. Como este es un hemodiderivado, va a ser obligatorio el consentimiento informado o bien escrito antes de su administración. Ahora vamos a ver el tratamiento durante la gestación. Si hacemos todos los estudios del Coombs y el ELAD, entonces, y tenemos los resultados, ¿no?
con un CUMS indirecto menor de 1 a 16 y un ELAD menor a 0.8 microgramos sobre mililitro, pues vamos a estar frente a una isoinmunización leve a moderada. Y aquí vamos a actuar de la siguiente manera. Vamos a realizar una vigilancia periódica en la que vamos a hacer determinaciones hematológicas cada 4 semanas y vamos a realizar las exploraciones ecográficas correspondientes y registros cardiotocográficos hasta el momento del parto. Si bien tenemos esta otra situación, donde tenemos un ELAD mayor a 0.8 microgramos sobre mililitros o un CUMS indirecto mayor a 1 a 16, entonces nos encontramos ante una afectación fetal grave y severa. O también puede ocurrir el caso de que exista un aumento brusco de la concentración del anti-D. Entonces, todo esto va a ser una afectación fetal grave y severa. Aquí vamos a actuar aplicando altas dosis de gamma-globulina endovenosa inespecífica y plasmaféresis. Esta gamma-globulina va a actuar aumentando la síntesis y el paso transplacentario de anti-D y va a bloquear los receptores de los macrófagos fetales. Este tratamiento va a depender, 1, de la concentración de anti-D y 2, de los antecedentes obstétricos. Por lo tanto, si tenemos que hubo un antecedente de un recién nacido a término que requirió transfusión o exsanguinotransfusión, vamos a comenzarlo desde la semana 26 a 28. Si existió muerte fetal intraútero, un nacido hidrópico o hubo transfusión intraútero o parto entre la semana 32 y 37, vamos a iniciarlo desde la semana 20 a la semana 22. Finalmente, si hubo muerte fetal, un feto hidrópico o bien se adelantó el parto antes de la semana 32, pues vamos a comenzar con ese tratamiento desde la semana 12 a la 14. Este tratamiento va a consistir en ciclos de cada 21 días. Vamos a aplicar un ciclo que consta de 2 plasmaféresis de 2000 mililitros en días alternos. Y después de esto vamos a aplicar inmunoglobulina durante 2 días a dosis de 0.8 gramos sobre kilogramo, más 20 gramos cada día hasta la semana 37 de preferencia. Es excepcional iniciar un tratamiento después de la semana 28 y nunca debe realizarse después de la semana 34. Con respecto a otra situación que vamos a ver, en la cual tenemos nuestros resultados, donde el ELAD es mayor a 0.8 microgramos sobre mililitro y está en una zona 3, que si se acuerdan era la que estaba más arriba en la gráfica de Liley. O bien cuando hacemos la primera exploración ecográfica y tenemos como que datos de un feto hidrópico, entonces estos nos vamos a encontrar ante un caso grave y severo. Entonces se va a realizar la transfusión intraútero. Esta se va a realizar en la vena umbilical bajo la visualización directa por ecografía entre 20 y 60 mililitros, dependiendo de la edad gestacional, de sangre grupo ORH negativo con un hematócrito del 80%. Y esta transfusión se va a repetir de 1 a 3 semanas, dependiendo de cada caso. Los límites para su administración van a ser el superior, 34 semanas de gestación, y el inferior, 20 semanas de gestación. Con respecto a la finalización del embarazo, pues lo vamos a tratar de que esta gestación llegue a las 37 semanas, si la situación fetal lo permite. Pero si es necesario anticipar el parto, pues se debe de administrar corticoides para acelerar la madurez de pulmonar fetal. La vía del parto va a estar en función de las condiciones obstétricas y de las posibilidades del control del bienestar fetal intraparto. Y si tenemos un caso de hidros fetal o bien hay una anemia severa, está indicado la cesárea electiva,
por compromiso hemodinámico agravado por el parto. Cuando vemos, pues todo, no hay nada seguro ni nada al 100%, entonces el 1% de los fracasos de la profilaxis se puede atribuir a los dos siguientes hechos. Uno, que exista gran hemorragia materna, fetomaterna, es decir, mayor a 300 mililitros, porque si se acuerdan, la profilaxis cubría hasta 30 mililitros de la hemorragia. Entonces, esta podría ocurrir en el 0.3% de los casos. Si se sospecha, se va a ajustar la dosis a razón de 10 microgramos sobre mililitro de exceso de la hemorragia. Y otra situación por la que fracasaría la profilaxis es cuando la sensibilización se inicia en el embarazo antes de las 28 semanas, aunque durante el mismo no se detecten anticuerpos. Ya sería todo, doctora. ¿Va a agregar algo? Sí, no sé si quieran o alguien tenga algo que preguntar o que comentar. Doctora, una pregunta. Sí. ¿Con qué método se estima la cantidad de mililitros de paso de sangre materna? Digo, la sangre Bueno, fetal de la madre. sí, de la fetal a la madre. Normalmente no tenemos un método que se pueda realizar en el hospital, pero normalmente cuando la madre sale con CUMS positivo y una relación mayor de 1 a 16, pues estimamos que hay más de 1 mililitro, que el paso ha sido mayor de sangre. Por eso es importante realizar las pruebas de CUMS indirecto. De hecho, en teoría, yo no conozco hasta ahorita alguno que se haga aquí en Mérida, en Yucatán, o sea, la prueba, algún estudio. Lo que sí, normalmente se hacen estas pruebas, son 3 las que se deben de realizar. El CUMS indirecto en la madre. Y al recién nacido, en las inmediatas 2 horas a su nacimiento, se debe realizar el CUMS directo en el producto. No sé si hayas leído tú en algún otro lado algún tipo de prueba, hasta donde yo sé, no es un poquito difícil, no sé exactamente cómo se llame, la que se realiza y si se hace aquí en Mérida, que yo sepa, no. No, igual desconozco, doctora, y por eso tenía la duda. Me imaginé igual que era como calcularlo dependiendo de la situación clínica de la paciente y así como usted mencionó con las pruebas. Y se necesita que pase más de 1 mililitro para que esto se dé, o sea, para que haya una sensibilización. Y la forma en la que podemos saberlo durante la gestación, pues también nos ayuda el hecho de que pudiéramos realizarle a la señora, a la paciente, a la paciente su CUMS indirecto. Bien, yo creo que sí, adelante. Yo había leído acerca de 2 pruebas, que es la de Rosetta y la de Kali-Hauer-Bethke, que nos servía para detectar la presencia de glóbulos rojos del bebé en el torrente sanguíneo de la madre. Y eso lo menciona la guía de práctica clínica, si no Sí, estoy pero mal. decía que no se hacen acá. Es que no se hacen, o sea, lo que yo voy es a que no se hacen aquí. Realmente son, pues, un poquito costosas los marcadores y no se hacen aquí en Mérida. De hecho, en México sí se hacen. Por eso les decía que hemos tratado de estar viendo la forma de integrar el módulo de materno-fetal en el ORAN, pero pues tenemos muchas limitaciones aún precisamente porque pues no se consiguen las agujas para las funiculocentesis o inclusive el material reactivo para las pruebas de la miocentesis. Entonces tenemos muchas limitaciones y una de esas limitaciones son estas pruebas que pues que sí dicen la guía de práctica clínica, pero pues no se hacen aquí en Mérida, no se cuenta con esos reactivos. Y si se hacen, que sí hay laboratorios como los de, ¿cómo se llama? No me acuerdo ahorita exactamente cómo se llama el lugar, vía particular, se toma la muestra y se manda a México. Y ahí es donde realizan las pruebas y son costosas. O sea, imagínense, solo el hecho de enviarlas a México, pues tienen un costo. Entonces, no todos los pacientes lo pueden pagar, la verdad.
Muchas gracias, Ok, doctora. gracias. No, al contrario. No sé si tengan alguna duda. Yo creo que Doc- estuvo bastante bien sintetizado porque es muy complejo. Yo les diría que si tienen oportunidad, revisen la guía de práctica clínica, sobre todo por el manejo, por las dosis. Y lo difícil aquí es establecer las semanas de gestación en las cuales se hacen las pruebas, el tener el acceso también, porque no siempre se tiene el acceso, a veces no hay el reactivo y tenemos que pues trabajar con lo que tenemos, ¿no? Y lo más apegado es el control prenatal, la vigilancia a través de materno-fetal, o sea, los ultrasonidos, los estudios tococardiográficos, y pues obviamente el hecho de saber que la paciente es RH negativo, si la tienen en su comunidad, pues enviarla a un hospital de segundo nivel o al siguiente nivel de atención. No sé si quieran comentar o agregar algo más. Doctor, eso le iba a preguntar. Entonces, por ejemplo, la profilaxis con la inmunoglobulina, pues Ajá. es manejo con ginecología, ¿no? Directamente. Nosotros como médicos generales no tendríamos que ver eso, ¿no? En el caso de la profilaxis. O sea, sí, de hecho, sí se puede manejar. Aquí el detalle es que la paciente tenga la gamaglobulina, o sea, no es tan fácil acceder al medicamento porque tiene un costo mayor a 1,000 pesos, no todos los pacientes lo pueden costear. Lo ideal sería que ustedes canalicen a las pacientes al siguiente nivel de atención porque se gestiona. Como es un medicamento costoso, no siempre lo tienen los cuadros básicos, por lo menos de la Secretaría de Salud, pero en una institución como el ISSSTE o el Seguro Social, yo sé que ahí sí tienen siempre el medicamento. Inclusive creo que ha pasado que en algunos casos el ISSSTE en forma particular a veces nos donan a nosotros. Igual el Seguro Social nos dona a la Secretaría de Salud gamaglobulinas, entonces es la forma en la que podemos nosotros apoyar a las pacientes de la Secretaría, ¿no? En forma particular, yo tengo entendido que es un fármaco que está entre los 1,500 a 3,000 pesos, dependiendo del laboratorio, dependiendo de la farmacia, ¿no? Pero pues no es tan accesible a los pacientes. Y yo creo que si ustedes saben la dosis y lo calculan y lo pueden manejar, se puede manejar, nada más hay que documentarlo bien. Si no lo puede comprar el paciente, mejor canalícenla para que pues obviamente, sobre todo si tiene otros factores de riesgo, pues pueda ser más integral su manejo, ¿no? Su vigilancia. Gracias, doctora. De nada, al contrario. ¿Alguna duda, alguna pregunta más? ¿Algo que quieran agregar? No sé si han tenido ustedes la oportunidad de Doctora, yo tener tengo una pregunta. ¿Sí? En la funiculocentesis, ¿sí la realizan en el ORAM? No lo realizamos, hija, por una razón. No tenemos las agujas, porque son muy especiales esas agujas, no, o sea, son unas larguitas que tienen, de hecho, algunas veces lo que hemos hecho, porque en alguna ocasión, hace muchos años, pues sí se hicieron algunas prácticas con estas agujas, son las que utilizan los anestesiólogos para los bloqueos, pero pues dejamos de utilizarlas porque son agujas especiales y tiene que ser guiado por ultrasonido. La verdad no lo hacemos, pero pues afortunadamente hay un médico materno fetal que es pues reciente su ingreso a la secretaría, está con nosotros en la mañana. Pues hemos estado solicitando las agujas, hemos estado solicitando algunas cosas porque él pues puede hacer el procedimiento y a ver si se puede que nos las compren, pero es más que nada porque no siempre hay el material para hacerlo, ¿no? El equipo de ultrasonido tenemos así unos Super Ultra Plus, uno muy bueno, pero pues si no tenemos la aguja, las herramientas necesarias, pues no ganamos mucho realmente. Ok, gracias, doctora. Y nada, hija. Muy bien, pues muchas gracias, jóvenes, porque a pesar de estas condiciones climáticas están haciendo todo el esfuerzo por estar acá. ¿Sí? Pusimos un pequeño caso clínico, doctora. Ajá. ¿Quiere que lo veamos? Ay, claro que sí.
Me quedan Bueno, 15 minutos para iniciar mi clase con los de primero. bueno, vamos. Esta Adelante. es una paciente femenina de 27 años de edad, gesta 2, partos 1, ninguna cesárea y ningún aborto. Está cursando con un embarazo de 28 semanas de gestación, tipo de sangre ORH negativo y sensibilizada con Rogam después del parto previo. ¿Qué datos te faltarían para tu anamnesis? ¿O qué piensan que podrían agregar? Cualquiera. Podría ser El el tipo LRH del sanguíneo bebé. del padre y ajá, del bebé también. Muy bien, porque no sabemos si esta segunda gesta pues es del mismo padre para empezar, ¿no? Excelente servicio. ¿Qué estudios solicitarían? El CUMS, el indirecto. ¿Algo más? Aquí hay una pregunta que me gustaría agregar o complementar a la que se hizo, a la que acabas de hacer. Cuando decimos qué estudios solicitamos, es correcto solicitar, la respuesta estuvo bien, CUMS, indirecto, pero aquí me gustaría preguntar si, bueno, supongo que los ponentes lo saben, bueno, tal vez todos, ¿verdad? ¿A qué semana de gestación entonces se debe solicitar CUMS indirecto? ¿Y cuántas veces o en qué forma se podría dar el seguimiento o se debería solicitar los siguientes CUMS indirectos? ¿A partir de qué Es, semana de gestación podemos solicitarlo? no recuerdo exactamente cuándo empezaba, no sé si en la 20, pero recuerdo que si salía negativo se repetía cada 4 semanas. A partir de la semana 18 ya la podemos solicitar. Y sí, es correcto, se debe solicitar en 2 o 3 ocasiones dependiendo del resultado. Y normalmente tendríamos que basarnos en cómo interpretar ese resultado, ¿no? Porque, por ejemplo, decimos, bueno, sí, vamos a pedir el CUMS indirecto. No sé si ustedes tienen aquí, los del caso clínico, Saraí, si tienen ahí, por ejemplo, el resultado del CUMS indirecto, porque dicen, bueno, yo solicitaría CUMS indirecto, aquí está, ¿no? Y lo ponen. ¿Cómo lo interpretas? O sea, ¿de qué sirvió que tú tengas el CUMS? Exactamente. Sí, sí Porque estaba. dice, Era ¿no? sorpresa. Bueno, pues mejor, perfecto. Entonces, cuando nosotros solicitamos un estudio, tenemos que saber qué vamos a esperar, o sea, cómo vamos a interpretar la prueba, el resultado, porque obviamente las pacientes nos van a decir, bueno, doctor, cuando te ven leyendo el estudio, te dicen, ¿y cómo salió? O sea, ¿está bien, doctor? ¿Está mal? ¿Estoy grave? ¿Me voy a morir? O sea, a veces hay pacientes que hasta bromean con eso en la consulta, entonces tenemos nosotros que saber que si vamos a pedir una prueba, cuando nos den el resultado tendremos que responderle a la paciente, señora, no se preocupe, no hay que ponerle más inyecciones, no se va a morir, va usted a estar bien, su bebé también, o sea, eso también hay que aprender a manejarlo, ¿no? Cómo vamos a interpretar el resultado y cómo se lo vamos a decir a nuestras pacientes. Muy bien, entonces es un CUMS indirecto en el segundo trimestre positivo con un ELAT mayor a 0.8 microgramos por mililitro. Y además les dan el reporte del estudio Doppler, que eso también es muy importante cuando nosotros le pedimos a las pacientes sus estudios como el CUMS, también tenemos que pensar en un estudio de gabinete. Entonces aquí estamos solicitando un estudio de ultrasonido y me imagino que tienen más preguntas. Adelante. Según los datos que pueden ver, esta es una isoinmunización leve, moderada o grave. Es grave, ¿no? Sí, ¿y qué tratamiento darían? Pues en que está en la 28 semana de gestación, una profilaxis con la inmunoglobulina, creo que se hace, ¿no?
Cuando ustedes, los que hicieron el caso clínico, revisaron, ves que dice aquí, y sensibilizada con Rogan después del parto previo, en realidad es la anti-Rogan, ¿no? No sé si lo copiaron de algún texto. Eso, sí, de una revisión de caso clínico, doctora. Decía Rogan, no decía anti-Rogan, pero creo que sí se refieren a eso, porque pues está sensibilizado. No, está bien, ok. De hecho, así como están viendo ustedes ese caso clínico, es muy parecido a una que se puso en un examen. O sea, que esto sí lo tienen que saber y lo tienen que tener en cuenta, o sea, cómo evaluar el ELAT, cómo evaluar los resultados de la prueba, porque puede ser que en el caso clínico, ya sea del módulo o un examen como por ejemplo el ENARM, les pueden poner un caso clínico para evaluar el proceso o el tratamiento. En el reporte que vimos de este caso clínico, le hicieron transfusión al bebé en esta semana y creo que 2 semanas después, como se mencionaba en la literatura, doctora. Sí, de hecho en el IMPER se puede manejar este tipo de casos, por eso les decía, aquí en Yucatán, bueno, aquí en la Secretaría de Salud no disponemos de todas las herramientas, pero sí es necesario saber que pueden hacerse hemotransfusiones a través del cordón umbilical y la funiculocentesis también para eso sirve en Guadalajara, en México, en el IMPER, por ejemplo, que es donde donde se puede hacer la subespecialidad en materno-fetal. Y bueno, en esos casos es una obstetricia intervencionista de alto nivel, ¿no? Porque pues obviamente se requiere una monitorización fetal sumamente estricta y vigilancia y todo lo demás. Sabemos que el riesgo de hacer una funiculocentesis pues también es muy delicada, ¿no? Y muy complicada muchas veces. Y ya eso sería todo, doctora. Pues muchas gracias, de verdad muchas gracias, muy interesante la revisión y el caso. Por lo pronto el lunes sí les voy a pedir no vernos, el martes continuamos con la siguiente clase que es la de intervenciones quirúrgicas en obstetricia. Voy a estar pendiente de ustedes, cualquier cosa, igual me pueden mandar mensaje y pues estamos en comunicación. Los que sí van a comer PIT, pues provecho desde ahorita. Y los que no, pues bueno, de todos modos también les mando un abrazo, un saludo. Nos vemos entonces el próximo martes. Que tengan una muy bonita tarde. Cuídense mucho y pues hasta pronto. Muchas gracias, jóvenes. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Hasta luego. Adelante, Víctor. Adelante, José Antonio, Saraí, Sindel, Héctor. Hasta luego, doctora. Hasta luego, nos vemos. Hasta luego, doctora. Adiós.